Hola, buenas tardes, muchas bendiciones a todos. Hoy viernes, sabemos que tenemos el estudio bíblico, así que voy a pasarle un pequeño consejo, un pequeño estudio que, que el Señor me ha puesto en mi corazón para compartir con la Iglesia Buena Nueva Coín. Así que lo mejor para cada uno, muchas bendiciones para toda la familia. Ánimo en estos tiempos de dificultad, gózate con el Señor. Aunque estemos en prueba, aunque estemos en lucha, siempre hay que gozarse en el Señor. Amén. En Romano tenemos las perlas preciosas que nos dio, esos tips, esos consejos de Pedro, donde nos dice que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, siempre tenemos que gozarnos en el Señor. Así que mucho ánimo, muchas bendiciones. En este día vamos a gozarnos en la presencia del Señor, vamos a disfrutar de su palabra y nada, dale ánimo a todos los que estamos en la iglesia, a todos los que estamos aquí en Coín, a toda la iglesia Buenas Nuevas en general y a todos aquellos creyentes que tienen su fe y su esperanza puesto en un único Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la solución para tu vida, Él tiene la solución para tus problemas, Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay nada. Él tiene la salvación y la vida eterna. Amén. Cuánto creemos, cuánto tenemos esa esperanza en la resurrección de nuestro Señor. Amén. Así que bueno, para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Voy a pedir a todos que me acompañen en esta oración para que sea el Espíritu Santo utilizándome en esta tarde para poder transmitir lo que el Señor tiene para la iglesia de la mejor forma posible, clara, que me ayude en mi mente, en mis palabras, para que sea toda la palabra de Dios fluyendo con poder y con claridad. Amén. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que allí donde estén reunidos dos o tres, ahí tú estás, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo lo has puesto tú en nuestros corazones, Señor, y tenemos comunión contigo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que te llevan directo a la ruina. Hay palabras que te cambian el estado de tu vida. Hay palabras que te hunden y sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Y cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Y cuando creo que no valgo,
vida, su palabra te renueva, te llena de alegría. Su palabra es un inmenso, su palabra te reanima, su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reactiva. Cuando creo que me hundo, tus brazos me dan vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician. Cuando creo que Amén a esta alabanza. Vamos a comenzar ya con lo que tenemos preparado para hoy. Hoy quisiera hablarle a cada uno de vosotros sobre la defensa de nuestro libro. Todos tenemos la esperanza, todos creemos en el Señor. Y nuestro Padre nos ha dejado un libro, que es la Biblia. Un libro inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombre, pero que en todo tiempo, desde el principio, ha sido duramente juzgado, criticado, examinado, porque hay personas escépticas que no creen, que siempre van buscando, como decir, las 5 patas al gato, van buscándole lo que no van a encontrar. Dice, muchos de nosotros vamos a tener que defenderlo en más de una ocasión, vamos a tener que explicar por qué lo leemos, porque creemos lo que dice, porque damos por hecho lo que está escrito en cada página, en cada párrafo. Y muchas veces nos vamos a encontrar frente a público, familiares, trabajo, y tenemos que tener claro por qué es el libro de Dios, por qué es la palabra de Dios. Porque es el libro donde nosotros tenemos que guiar nuestra vida, el que nos da luz y el que nos enseña, el que nos dice, el que nos explica y el que tenemos referencia para guiar nuestras vidas. Yo sé que muchos de vosotros o vosotras sois expertos, ya conocéis esos tips, esos detalles que ayudan, ¿verdad? En ese momento. Esas son herramientas que nos puede dar el Señor para defendernos en caso de que la sociedad, en caso de que familiares, en el trabajo, como he dicho antes, te quieran atacar, te quieran decir que ese libro de repente no es la palabra de Dios, que eso es imposible y demás. Pero hay explicaciones fuera de la Biblia, porque tenemos que entender que a una persona que no es cristiana, explicarle el fuego del Espíritu Santo, explicarle temas como el bautizo y demás, es un poco complicado, porque no se lo puede explicar con términos bíblicos, o tiene que explicar con un término que podamos entender. Pablo en una de sus defensas él le habló a los judíos como judío, le habló en hebreo, aunque podía haberle hablado en griego. Él siempre intentaba, y tenemos que nosotros igualmente hacer como Pablo, intentar ponernos en el mismo nivel a la hora de hablar, de comprendernos con las personas que nosotros queremos expresar, que queremos explicarle la palabra del Señor. A la final, este pequeño estudio nos va a valer también un poco para evangelizar, para
para hablar, para explicar en qué creemos ciertamente, qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es la Biblia. Para defender tenemos nuestros principios, nuestra base. Tenemos que tener un poco de conocimiento, no podemos pasar por alto el conocimiento que nos da el Señor. El Señor, al final tenemos que pedirle al Espíritu Santo que pueda utilizar esos conocimientos para nosotros poder explicar y luchar para extender la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el libro de Juan. El libro de Juan, un libro que siempre me gusta mucho porque siempre comienza aclarando que Jesús es el Hijo de Dios. Y en muchos versículos que hacen matiz a que Jesús es el Hijo de Dios, y de ahí no hay duda. En el capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Sabemos que el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el Verbo. En otro término, Jesús es el Verbo de Dios, quien representa a Dios entre los creyentes. O otra forma de decirlo, los creyentes ante Dios. Jesús ese es el intermediario, el intercesor, el que está ahí entre Dios y el hombre, que cubre, limpia el hombre. Dice que limpia sus pecados, que era rojo como carmesí, lo convierte en blanco como la nieve, como la lana, ¿verdad? Se borra ese pecado del hombre y ya podemos ser aptos para presentarnos en la presencia del Señor. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesús. Es la promesa, es lo que nos dio al morir en la cruz de Calvario, esa salvación, esa gracia. Dicen que es un regalo de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, pero realmente tuvo un precio. El precio fue la sangre de Jesús. El precio lo pagó Jesús. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, el Verbo, está desde el principio. Muchos científicos hablan de la teoría del Big Bang, y para mí el Big Bang es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue ese chispazo, ese comienzo, esa creación, ¿verdad? Dice la Biblia, la palabra es la que nos guía y nos da luz. Pero sin embargo, realmente la Biblia es duramente tratado, ¿verdad? En todo tiempo, desde el principio, duramente tratado. Entre todos los libros que jamás se han escrito, ningún libro ha recibido tanto ataque como ha sido la Biblia. Ha sido atacada por agrupaciones, ha sido atacada por gobiernos, ha sido atacada por naciones, por científicos, en fin, por muchos, de todos los campos posibles, pero en toda la Biblia ha salido victoriosa. No hay quien le ponga un punto, ni una coma, ni una tacha a la Biblia. Es perfecta. Millones de personas, jóvenes, niños, adultos, todas naciones, toda clase, siempre la Biblia ha sido un punto de referencia. Lo ha ayudado en la historia. Vemos cómo personas han tenido que al final recurrir a la Biblia para obtener ese gozo que se pierde a causa del mundo, a causa de los problemas, a causa de las desgracias. La Biblia ha sido un punto de apoyo para innumerables personas pasar por esos baches, pasar esos tropiezos. Vamos a nombrar algunas personas simplemente como un poco de referencia para que veamos que la Biblia ha sido utilizada en la sociedad por todo tipo de personas, de clase alta, clase media, personas importantes, presidentes, científicos, escritores. Todo el mundo ha utilizado la Biblia, aunque en la actualidad muchos quieran desprestigiarla o quieran apartarla. El señor Walter Scott le pidió, por ejemplo, a Lucas, un amigo, que le leyese algo. Se acercó a una librería y había muchos libros, y le dice al ser Walter Scott que cuál libro le leía, y este hombre le respondió, le dice: ¿por qué me preguntas eso? Solamente hay un libro.
y esa es la Biblia. El libro más completo es la Biblia. Es el libro, no más completo, es el libro completo. Es un libro donde todas las personas buscan la solución. Es lamentable que las personas busquen la Biblia solamente cuando estén en dificultades o estén en su lecho de muerte, en problemas, porque realmente la Biblia tenemos que buscarla, tenemos que tenerla desde el principio, así podemos disfrutar de un gozo y de un vigor desde la juventud. Disculpadme, está haciendo una prueba. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Este libro ha influenciado a muchos hombres y mujeres muy importantes que a su vez lo han utilizado para tomar decisiones para la sociedad muy importante. Vemos a Gladstone, por ejemplo, en estadística, un ministro de Inglaterra. Él dice lo siguiente: hablemos de un asunto de actualidad. Eso fue en una entrevista. Le dicen, vamos a hablar de asunto de actualidad. Y este hombre le responde: no hay más que una cuestión, y ese es el Evangelio. Lamentablemente la sociedad siempre ha ido separándose de la verdad de Dios. Y no nos damos cuenta que en la palabra, en la Biblia, en la verdad, está el poder llevar una sociedad, el poder llevar una familia, el poder llevar una vida en orden, en armonía, en gozo. Isaac Newton, por ejemplo, dijo: si la Biblia es cierta, se acercará el momento en que los hombres podrán viajar a 80 kilómetros por hora. Un escéptico francés dijo: pobre Isaac. Isaac estaba ya en su lecho de muerte, dice esto, y lo tomaron como que estaba desvariando, que estaba diciendo, pero realmente Isaac era una persona muy inteligente. Y aunque en ese momento las personas no podían viajar a 80 kilómetros por hora, él sabía que podía porque lo decía la Biblia. O sea, la Biblia dice un montón de cosas que para nuestra vida es de totalmente utilidad. El problema es que no la leemos, no la estudiamos y ni siquiera, lamentablemente, y es así, los consejos que nos da no los tomamos en cuenta. Thomas Jefferson, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos: siempre he dicho y siempre lo repetiré, que el estudio cuidadoso de la Biblia logrará mejores ciudadanos, mejores maridos y mejores padres. Por ejemplo, John Adams, otro presidente de Estados Unidos, llegó a la conclusión de que la Biblia es el mejor libro del mundo. Sabemos cómo personas han tomado la Biblia, han podido utilizarla, ¿verdad? Para llevarse, para intentar transmitirla o intentar llevar una vida en armonía, en gozo. Voy a hacerle un par de preguntas. Una de esas preguntas es: ¿por qué es un único libro? ¿Por qué la Biblia? Vamos ya a poner las bases, los fundamentos. ¿Por qué la Biblia es un único libro? ¿Por qué no hay libro que se iguale a la Biblia, que tenga el mismo nivel, que tenga el mismo fundamento o profundidad? Primero, la Biblia tiene un doble autor. La Biblia tiene lo que es escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el autor de la Biblia es hombre y Dios conjuntamente. Tiene ahí esas dos vertientes. No existe otro libro que pueda ser que sea escrito por Dios y por el hombre al mismo tiempo. Y vamos un poco a desarrollar esto. La Biblia fue escrita a un periodo de 1500 años. Aunque la Biblia habla desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 personas distintas. Entre estas 40 personas distintas, de repente 2 o 3 habrán conocido, pero realmente en muchos periodos, en muchos tiempos, muchos no se conocieron. Pero eso no significa que se hayan contradicho en algún momento. Al contrario, todo ha pasado en armonía. Todos estos 40 escritores de la Biblia, todos
no se contradijeron en nada, ni en tiempo, ni en lugar, ni en momento, ni en forma. Al contrario, uno corroboraba lo que decía otro, aunque eran en tiempo distinto. Esto es tremendo, porque si cogemos a 5 personas, 10 personas, y le decimos que, por ejemplo, nos escriban lo sucedido en un periodo de 2 o 3 años, seguro que algunos de ellos se contradicen con otros, porque somos humanos y solemos cometer esos tipos de errores. A pesar del tiempo, una cosa que caracteriza a la Biblia, que a pesar de que habla desde el principio hasta el final, que fue escrita en 1500 años, un periodo de 1500 años por distinto, una cosa curiosa es que se caracteriza por su continuidad en el tiempo. ¿Qué significa? Que la Biblia, si la leemos y la estudiamos, lleva una línea continua, sin corte, en el tiempo, en los hechos y en los lugares. Eso también es tremendo, que son muchas cosas que te pones a estudiar y dices, ¿cómo puede ser? Solamente es posible porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Este libro está libre totalmente de errores. Aunque las personas que lo escribieron, porque por ejemplo vemos Moisés cometió errores, y vemos otras personas que escribieron la Biblia que cometieron errores, a la hora de escribirla, a la hora de plasmarla, guiado por el Espíritu Santo, no hay errores en ello. Somos humanos y podemos cometer errores trabajando, haciendo cualquier cosa en casa, pero a la hora de escribir la Biblia, estos hombres no cometieron ningún error, que también es tremendo porque son muchas hojas, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo y también somos utilizados al 100% por Él, estamos libres de errores. Sí, libro escrito, es un libro escrito por todo tipo de personas. Vemos a un Pedro, vemos a un Pablo, vemos a un Lucas, médico, también está el rey David, un rey, Salomón, desde Génesis vamos ahí también con Abraham. Todo tipo de personas de toda clase social, pobre, medio, rico, reyes, trabajadores, todos escribieron, todos participaron, porque fueron elegidos por Dios, por el Espíritu Santo, para ser transmitida la palabra de Dios. La Biblia, y esto es muy importante que lo entendamos, es como nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Hemos dicho que al principio que la Biblia fue inspirada por Dios, pero escrito por el hombre. Tiene un doble autor. Escrito por hombre, pero de Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es divino al mismo tiempo que hombre. La palabra se hizo carne. Y la carne, el verbo, habitó entre nosotros. Entonces, así como la palabra de Dios es una palabra divina, porque la palabra de Dios es divina, es escrito por hombre, igualmente el Señor Jesucristo era divino, pero era hombre y perfecto. La palabra de Dios es perfecta, así como nuestro Señor Jesucristo. Por eso su sacrificio vino a valer para nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Esto también hemos visto por qué es un libro único. Podemos argumentar, tenemos ahí unas columnas, y luego tenemos que saber por qué sabemos que la Biblia proviene de Dios. Primero, son 5, pero bueno, vamos a... Sí, está ahí, bien. Cógelo y llévatelo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? 1. La preservación. A pesar de los tiempos, a pesar del intento del hombre de intentar quitar la Biblia, quitar la palabra de Dios de este sitio, no ha podido. La Biblia en todo tiempo ha fluido, se ha transmitido a la población. Hubo en el libro de Jeremías una historia donde dice que un rey cogió un cuchillo y rompió la Biblia, pero eso igualmente siguió adelante la palabra de Dios. El hombre no puede frenar la palabra de Dios. Es imposible que frene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que
Por la palabra fue hecho el mundo. No sé cómo pretende el hombre frenar la palabra de Dios. Es imposible. La palabra de Dios será transmitida y más en estos tiempos. Vemos cómo fluye la palabra de Dios en los móviles, en internet. A cada rato te mandan versículos. El que no quiera buscar la palabra de Dios, que no quiera leerla ahora, no es porque no pueda. Es porque no quiere, lamentablemente así. Es porque no queremos leerla, porque no queremos arrodillarnos, porque no queremos llegar a ese encuentro con Dios mediante su palabra. Luego tenemos la arqueología. Bueno, vemos que también la pala de los arqueólogos en mucho tiempo han desenterrado cosas que van verificando la palabra de Dios. Incluso cuando el libro de Isaías, el libro de Isaías dice que lo descubrieron, muchos escépticos, muchos intelectuales querían cogerlo para desacreditar la Biblia, pero no han podido. Al contrario, esos libros lo que han hecho es corroborar lo que la Biblia decía. Muchas personas querían aprovechar para decir, con esto acabamos con la Biblia, pero no. Al contrario, todo corrobora que la Biblia es la palabra de Dios, es el libro perfecto y que no tiene ningún tipo de error ni de fallo. Luego, un punto muy importante es la parte profética, ¿vale? La Biblia tiene una cuarta parte de la Biblia son profecías, y muchas de esas profecías, muchas de esas profecías se han cumplido. Profecías que se hicieron 700 años antes, ¡pum!, coge y se cumplen. Pero es que además se cumplen en lugar, en tiempo, en forma, se cumplen todas sus vertientes. ¿Qué significa? Que el hombre no tiene capacidad para poder decir una profecía tan exacta, tan perfecta en tiempo, en lugar, como no es capaz. Lo único que podemos decir que viene de parte de la divinidad, de parte de Dios. No hay otra forma que el hombre pueda decir unas profecías tan exactas. Dice que, por ejemplo, en el libro de Miqueas había un rey que era el rey Acab, que Miqueas le profetiza de que no vaya a la batalla porque además de perderla iba a morir. Pero este rey tenía unos falsos profetas que quieren desacreditar lo que decía Miqueas y le dicen que no, que vaya a la batalla. Miqueas lo encarcelan y demás, y él se va a la batalla. Bueno, en medio de la batalla un hombre dice que tensó su arco, sacó una flecha de su aljaba y la lanzó sin ningún blanco. Y esa flecha voló, pasó, hasta conseguir al rey Acab. Pareciera que esa flecha tuviera el nombre del rey Acab estampada en un lateral. ¿Por qué? Porque la profecía, la palabra del Señor se va y se cumple. La palabra del Señor no podemos creer que no se va a cumplir. Se va a cumplir toda y cada una de ellas. Y de ello estamos hablando en el libro de Apocalipsis. Cuando habla de que va a venir un juicio final que va a aparecer, muchos ignoramos porque no entendemos que necesitamos al Señor Jesucristo para poder pasar ese juicio, ¿verdad? Y pasamos por alto esa verdad de nuestro Señor. Queremos vivir como si Apocalipsis nunca fuera a llegar, pero va a llegar Apocalipsis, va a llegar un juicio, y aquello que no estemos preparados, veremos los resultados según nuestros actos. Luego también, por ejemplo, hubieron unas 300 profecías relacionadas con la venida de Cristo. Y efectivamente, profecía que vemos en los Salmos, hablando sobre que iba a ser un nacimiento virginal, la forma de muerte, todos esos detalles vienen explicados en Salmo, y muchos años después vemos cómo ocurrió tal cual estaba escrito. En Juan, en el Salmo, por ejemplo, 69:21, Jesús dice que a Jesús le daban vinagre para beber, y en Juan 19:28-30 vemos cómo efectivamente Jesús dice: tengo sed, y le dieron vinagre. Y nos damos cuenta en este hecho que aún con los hechos de los enemigos, las profecías se cumplían.
Los profetas en la antigüedad eran probados. No cualquier persona podía levantarse y decir cualquier profecía, cualquier historia. Tenían unos escalones. O sea, Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a tener forma de probar a los profetas. Decían que, por ejemplo, el profeta comenzaba diciendo profecías locales y si se cumplía, ya le iban tomando profecía más grande o de más tiempo. Pero aquellos que decían profecía no se cumplían, dicen que podían hasta pena de muerte con apedreamiento y demás. Entonces, los profetas que utilizaba el Señor eran personas que entendían y hablaban con el Señor. No cualquiera se podía levantar como un profeta y decir una profecía que no se cumplirá porque corría el riesgo de morir. Así que vemos que en la Biblia las profecías son hechos innegables. Ni lo puedes echar a un lado, nadie lo puede negar, porque fueron cosas, palabras escritas 700 años antes, 300 años antes, 1000 años antes, 1500, 2000 años antes, que se cumplieron y se cumplieron en tiempo, en lugar, en forma. Decía que Jesús tenía que salir a Egipto y Jesús salió a Egipto, Jesús de Nazareno, Jesús de Galilea. Todos esos detalles vienen puestos en el Antiguo Testamento. No vamos a coger versículos, pero se pueden estudiar y vemos cómo se cumplen todo, y eso hace que nuestra Biblia tenga, la palabra del Señor tenga esa certeza, esa veracidad. Pero tenemos que saberla defender. Van a llegar momentos donde vamos a tener que defender la palabra de Dios. Y no se preocupe, porque mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poner en tu vida, en tu boca, palabras correctas para cuando llegue ese momento puedas explicar, puedas evangelizar, puedas hablar, puedas defender su palabra y a nuestro Señor. Así que dale mucho ánimo a todo. Vamos a leer la palabra, vamos a tomarla para nosotros. Es la palabra de Dios escrita para el pueblo, para su pueblo, para edificar, para construir, para tomar fe. Dice que la fe viene por el oír de su palabra. No vamos a dejarla a un lado, vamos a tomarla cada vez más en serio, aunque el mundo, aunque la sociedad muchas veces quiera ponerlo como un libro más, e incluso lo quieran poner como un libro que no es válido. Es totalmente válido. Ya le he dicho unas bases muy buenas de cómo defender la palabra del Señor. Vemos el tema de las profecías, la continuidad en la historia, que fueron escritas por 40 personas y ninguno se contradijo, que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombre, un libro perfecto, un libro que no tiene errores, libro utilizado por grandes hombres, presidentes y Isaac Newton. Vemos cómo utilizaban estos libros. Entonces, nosotros cómo lo vamos a dejar aparte, si es la palabra de Dios, si es la palabra que transforma. Y ya por último, para terminar, tenemos que ver que la palabra del Señor ha transformado muchas vidas. Y si tú quieres demostrar a una persona que la palabra de Dios, simplemente tómate a ti mismo y dice: mira, la palabra del Señor ha transformado mi vida, ha cambiado mi forma de pensar, ha cambiado mi forma de ser. Antes estaba en oscuridad, en tiniebla, ahora estoy en luz, ahora estoy en gozo. Pero tenemos que tomarlo en serio, porque muchas veces queremos decir que estamos en luz y estamos en gozo y tenemos la cara puesta triste. No. Estamos en luz y estamos en gozo mediante la palabra del Señor que va transformando. A pesar de que estamos viviendo en este momento, que estamos encerrados en casa, tenemos ese gozo, ese ánimo de parte de nuestro Señor de seguir adelante, que vamos a luchar, que vamos a ganar la batalla y que vamos a hablar y vamos a predicar la palabra del Señor en todo momento y en todo lugar. Pero utilízala, léela, apréndetela, memoriza lo que tú puedas. Y deja que sea el Espíritu Santo guiando toda palabra que salga para tu boca, pero siempre para bendición. Así como vemos cuando estaba encarcelado, que el carcelero se iba a matar, que dice: no te mates. Y ya ese hombre se transformó. Le hablaron de la palabra de Dios y ese hombre tuvo una transformación, él y su casa. Qué bonito esa palabra de vida, a pesar de que
que el encarcelado lo habían dado mucho azote, lo tenían ahí amarrado, sale y palabra de vida, porque esa es la palabra de Dios, una palabra de vida, para tu casa, para tu familia. Así que agárrala, cógela en tu corazón y vive con nuestro Señor día a día, con el Espíritu Santo. No lo dejes. Lucha con Dios para tenerlo ahí, para tenerte ahí siempre junto a Él, aprendiendo, que el Señor pueda derramar sobre tu vida palabras profundas, palabras que tengan una base bíblica, que no sea inamovible, porque llegarán momentos donde vendrán falsos profetas que querrán cambiar, querrán modificar la escritura, pero la escritura no se puede modificar. Dice que no puede ni ponerse ni una tilde, ni un punto, ni una coma, nada, porque es perfecta. El Señor no necesita que nadie le agregue nada. Por Él mismo se vale, por Él mismo lo ha hecho y por Él mismo nos dio la salvación. Así que, hermanos y hermanas, mucho ánimo. Vamos a seguir viendo, pasando algunos videos. Mucho ánimo, mucho gozo. El domingo ya estará también José Luis pasando también su prédica, también esperemos que por video. Le mando saludo a toda la iglesia, muchos besos, muchos saludos a todos, a cada uno de vosotros. Me acuerdo de todo, aunque me ven poco y lo veo poco porque voy de domingo en domingo, lo tengo en mi corazón y siempre pido por el Señor porque cada uno de ustedes crezcan en el Espíritu Santo, crezcan en la bendición del Señor, crezcan y tengan una vida gozosa, con vigor, gracias a la palabra del Señor. Así que muchas bendiciones. Y ahora os pasaré una alabanza más, amén, para que se gocéis y ya terminamos por la tarde. Muchas bendiciones.